Gracias. Ocupen sus lugares. Muy buenos días todavía. Qué hermoso momento y qué marco tan esplendoroso. Gracias a Dios por sus vidas, mamás. Gracias a Dios por sus vidas. Ustedes realmente son una parte importante dentro de la familia, dentro del matrimonio. Totalmente importante, al grado de que el Señor dice a través de su palabra: honra a tu padre y a tu madre. Y mire que últimamente este mandamiento ha ido en detrimento, ha ido en declive. Desafortunadamente vemos en la sociedad madres abandonadas, matrimonios rotos. Definitivamente, hermanos, esto tiene una consecuencia de algo, de que hemos olvidado el mandamiento de Dios. A través de la escritura dice: honra a tu padre, valora a tu padre, valora a tu madre, hónralo, sé agradecido, dale las gracias. ¿De qué manera el Señor nos trata de decir, nos trata de informar, nos trata de mandar un mensaje tan poderoso, hermanos? Y mire que por inercia, nosotros como hijos tenemos que ser agradecidos con nuestros padres. Pero aún la palabra de Dios, añade bendición a quien cumpla con este mandamiento. Y dice así: honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien. Y a veces nos preguntamos: ¿por qué me está yendo mal? ¿Por qué no están bien las finanzas? ¿Por qué el trabajo ha menguado? ¿Por qué he tenido conflictos, problemas, necesidades, confrontaciones? Y nos preguntamos, pero no hacemos análisis, hermanos, de que si hemos estado cumpliendo con el mandamiento de Dios, si hemos sido obedientes al mensaje de Dios. Y lo vemos hasta el final. Simple y sencillamente tenemos que voltear a ver a papá y a mamá. ¿Por qué no lo vemos? Porque en la manera en que ellos están, nosotros también estamos. Ay. Le doy la bienvenida antes. Le doy la bienvenida, porque ya me estaba yendo de largo, hermano. Le doy la bienvenida a cada uno de ustedes, mamá, papás también, que han sido invitados, familiares. Y esto es algo hermoso, porque la palabra de Dios nos une como familia. Y yo espero en Dios que este lugar cumpla también el propósito de reunir familias. Es muy triste que a veces nada más viene mamá, papá se queda en la casa, los hijos se quedan en la casa, y hay un abandono de las madres. Y pensamos nosotros que no pasa nada. Pensamos que el corazón de una madre es de hierro, y yo creo que sí. Pero pensamos que pues no pasa nada, que están bien, que mamá no tiene sentimientos, que a mamá no le duele nada. A veces como niños, ¿verdad?, vemos a los padres como el Superman, ¿verdad?, como la Mujer Maravilla, que no les pasa nada, que pasa el tiempo y no les duele nada, que pasa el tiempo y no envejecen. Pero es todo lo contrario. Mamá también tiene un corazón, papá también tiene un corazón. Y aprovecho esto no tanto para exaltar también al hombre, pero la palabra de Dios nos dice que honremos a ambos. Aunque el día de hoy vamos a honrar un poquito más a mamá, pero aún lo que pase entre ellos, hermanos, va a ser una consecuencia, va a ser un resultado de cómo está la familia. Pero el día de hoy, hermanos, tenemos que voltear, hijos de familia que están aquí, tenemos que voltear a ver a mamá. ¿Y sabe qué? Preguntarle algo: ¿cómo estás? ¿Sí? Hay que preguntarle: ¿cómo estás? Mire, a veces nosotros pasamos desapercibidos como hijos, como familia, aún como esposos también. Pasamos desapercibido el estado anímico de mamá. Dejamos pasar desapercibido el estado anímico de la esposa. Y cuando nosotros llegamos a la casa como hijos o como esposos,
y vemos a mamá seria, la vemos triste, la vemos enojada, decimos no hay que decirle nada, está enojada o está triste o no sé qué está pasando con ella. Pero yo creo que lo más importante que tenemos que hacer es preguntarle: ¿cómo estás? ¿Verdad que sí? Porque esa es la llave que abre, es la llave que da apertura a un posible diálogo, a una comunicación con ella. Déjame decir que a veces tiene que salir de nosotros una atención hacia cómo está su corazón. Y te lo digo en base a un pasaje, a una historia bíblica hermosa, verdadera. Y vamos de una vez a entrar de lleno a esa historia. Vámonos al libro del Génesis, por favor, primer libro de la Biblia. Libro de Génesis, capítulo 21. Libro del Génesis, capítulo 21. Libro del Génesis, capítulo 21, primer libro de la Biblia. Y nosotros a través de esta historia, hermanos, quiero darle referencia sobre ciertos personajes. Hablamos de Abraham, de su esposa Sara, pero que ellos no podían tener hijos. Usted ya se ha de saber la historia, pero léalo como un contexto anterior en su casa. Pero también con ellos vivía una esclava llamada Agar. Y como ellos ya eran viejos, no pudieron tener descendencia, el Señor le promete a Abraham y a Sara descendencia. Pero Abraham y su esposa Sara se desesperan, y Sara le dice a su sierva: allégate a mi esposo. Entonces, en esa relación con la esclava de Abraham y de Sara, Agar llega a tener un hijo llamado Ismael. Pero Dios, en su pacto con Abraham, le da descendencia a Abraham y a Sara, siendo ellos ya de 100 años, dice la palabra. Abraham, ya siendo ancianos, tienen un hijo, el hijo de la promesa. Y la historia relata en este pasaje que estando ya Ismael de 13 años de edad, nace Isaac, pero que en la relación de estos dos pequeños, de estos dos varones, empezó a haber conflictos. Y dice la palabra, si usted lee el contexto, que Ismael se burlaba de Isaac. No sé si sea notorio, si sea familiar, que entre hermanos, ¿verdad?, hacemos bromas, nos burlamos, nos señalamos, ¿verdad? Y así nos llevamos los hermanos. Pero Sara se molesta y le dice a Abraham: mira, Ismael está está abusando, ¿verdad?, del menor, de Isaac, y hay una molestia. Entonces Sara le dice a Abraham: sabes que vamos a decirle a Agar que se retire de la casa, que se lleve a su hijo Ismael. Lo estoy parafraseando, ¿sí? ¿Sabes qué? Vamos a decirle que se vaya. Ya no pueden estar conviviendo dos de tus hijos aquí, y va a haber problemas. Pero, hermanos, esta situación y esta historia no puede pasar desapercibida si es que usted y yo no analizamos el sentir de estos personajes. Tanto había un valor, una razón de parte de Sara por molestarse en la integridad de su hijo Isaac, pero también en el corazón de Agar, el que haya sido dispuesta para salir del seno familiar y del hogar, que significa protección y sustento. Y me enfoco un poco, hermanos, en el corazón de Agar, porque cuando la mujer es
simple y sencillamente usada como un instrumento, y cuando ya no se requiere de su presencia, se despide del hogar. Me ubico un poco en eso porque analizando, meditando en el corazón, en el sentir, en los pensamientos de Agar, usted podrá imaginarse cuando una mujer ya no es valorada, ya no es amada dentro del matrimonio, dentro del hogar, y no hay necesidad a veces de decirle vete de la casa, pero simple y sencillamente, a veces por el maltrato, a veces por ignorarla de lo que está haciendo en casa y de lo que significa una mujer dentro de casa como madre, como esposa, y ser desechada, ser abandonada. Y vuelvo a repetir, posiblemente no físicamente o materialmente, pero que emocionalmente está siendo alejada, está siendo de lado, es ignorada. Yo creo que hay un golpe anímico en el corazón de estas mujeres. Y el estar meditando en la figura, en la persona de Agar, definitivamente es un dolor profundo en el corazón de las mujeres. A lo mejor usted, hermana, no está pasando eso, o lo pasó, o a lo mejor lo está pasando, y no es más que simple y sencillamente detallar una historia verdadera y que traída en la actualidad está sucediendo. Quiero llevarla a esos momentos, hermanas, que posiblemente no han sido sanadas en su corazón, porque el día de hoy el Dios nuestro, el Dios que nos ha mandado un mandamiento, Él está aquí para sanar ese corazón. El propósito de este lugar, hermanas, es que cuando vengamos con un corazón dolido, con un corazón angustiado, con un corazón abandonado, usted y yo podamos venir ante un Padre amoroso, ante un ser maravilloso, un ser divino, en el cual vamos a encontrar un refugio de lo que tú y yo necesitamos. No es fácil, hermanos, poder ver y poder meditar en una persona que está pasando esta situación. Aunque usted podría decir juntamente conmigo, pues creo que era lo más convincente, yo creo que era lo más sano, ¿verdad? Que uno de los dos se separaran, que los hijos de Abraham se separaran, que Isaac e Ismael se separaran, que Sara juntamente con Agar dentro del mismo hogar, viviendo en el mismo lugar, tuviesen que separarse. Y usted podría decir, es lo más sano. Pero mire, vayamos a la escritura en este capítulo 21 del libro del Génesis, versículo 14 al 16, lo que dice: entonces Abraham se levantó muy de mañana y tomó pan y un odre de agua y lo dio a Agar, poniéndolo sobre su hombro, y le entregó al muchacho. ¿Y qué dice? Y la despidió. Qué cuadro, hermanos, qué cuadro. Si usted y yo hacemos vívido este pasaje o este escenario, usted y yo podemos imaginar este cuadro tan degradante. Aunque estoy cierto que aún en el corazón de Abraham no era lo dispuesto para él, pero había una promesa donde el mismo Señor le dijo: despídela, porque yo también haré de Ismael una grande nación. Así como Dios había declarado también que sobre Isaac iba a ser una nación grande y poderosa, una nación escogida por Dios. Pero no me quiero despegar de este pasaje, de esta escena, hermanos, donde la mujer es despedida por Abraham. Esto es cierto que no había júbilo en Abraham, no había júbilo en Agar, mucho menos en Ismael. El perder la figura protectora de un padre, hermanos, es tremendo. El salir simple y sencillamente con mamá, no sé a dónde, hermanos, es salir sin dirección, sin rumbo. Es salir totalmente despoblados, hermanos, a un lugar sin destino y sin dirección. Este es un pasaje, hermanos, que si usted lo medita, le va a pegar en el corazón. ¿Y cuántas veces, hermanos, hermanas, ustedes han estado en esa situación donde realmente se viven solas,
se ven solas. Aunque usted esté rodeado del esposo, de los hijos, hermanos, pero hay una soledad. Muchas veces, ¿de qué sirve que estén alrededor el día de hoy festejando? Hoy en muchos hogares el centro en ese instante es la mamá, pero y están los hijos alrededor, está la familia alrededor, pero realmente no hay un sentir profundo, un valor que Dios está pidiendo sobre mamá y sobre papá. Es cumplir con un día, es únicamente dejar ahora sí las labores y estar con mamá cuando mamá es mamá de 365 días del año. Y eso es lo que hemos estado hablando en este lugar. El día de la madre, el día del padre, el día de la amistad, todos esos festejos que al año se hacen nada más un solo día. Nosotros hemos estado enseñando y hemos estado insistiendo que papá y mamá y la amistad son todo el año. Y que ahora, regresando a este cuadro, seguimos hablando de ella. Y dice que le entregó al muchacho, la despidió y ella salió. ¿Y qué dice? Y anduvo errante. Mire qué tremenda actitud. Y anduvo errante por el desierto de Berseba. Versículo 15. Y le faltó el agua, ¿qué dice? El agua del odre. Los requerimientos, el alimento, el agua, todas las provisiones que le había dado Abraham a Agar y a Ismael habían concluido, se había terminado. Y echó al muchacho debajo de un arbusto. Versículo 16. Y se fue y se sentó enfrente, a distancia de un tiro de arco, porque decía: no veré cuando el muchacho muera. Y cuando ella se sentó enfrente, el muchacho alzó su voz y lloró. El título de esta conferencia, amadas hermanas, amados hermanos, es: ¿qué tienes, mamá? ¿Qué tienes, mamá? Y el primer punto de esta prédica es una situación difícil. Una situación difícil, hermanas. Yo estoy cierto que todos hemos pasado situaciones difíciles, pero si lo colocamos al nivel de una madre, han pasado situaciones difíciles. ¿Es así, hermanas? ¿O no es así? ¿Han pasado situaciones difíciles, hermanas? Estoy cierto que sí. Mira, a veces nosotros como varones que tenemos otro carácter, tenemos otra personalidad, somos diferentes porque Dios nos hizo diferentes, hermanos. Muchas veces, escucha, muchas veces la visión que tiene una mujer, lo que tiene una madre, no es la misma a la que tiene el varón o el papá. No es la misma que tiene el esposo. Déjame decirte eso, no es la misma. Por eso nos hizo complementarios el Señor. Porque lo que yo no veo lo ve la esposa, lo que no ve la esposa lo veo yo. Lo que no siente la esposa y yo siento, o lo que yo no siento, la esposa lo siente, o la mamá lo siente. Todos hemos pasado situaciones difíciles, pero las situaciones que pasa una madre es realmente una situación tensa, muy fuerte. Y en este primer punto de una situación difícil, Agar estaba pasando una situación muy difícil. No sé si haya un término mayor, un nivel mayor de lo que estaba viendo Agar como madre. Se estaba preparando para poder ver cómo su hijo moría. El escenario estaba dispuesto para poder ver una desgracia. El poder ver a su hijo morir lentamente. Amadas hermanas, no dista muchas veces de las situaciones que tienen a veces como madres sobre sus hijos o con su esposo. No hay muy lejos a veces el dolor que sienten las madres cuando ven a su hijo perdido en las drogas, en el alcohol. No dista mucho, hermanas, lo que el corazón de Agar estaba sintiendo en ese momento, de que se tuvo que retirar lejos para no ver constantemente, posiblemente, las facciones, la queja, el dolor de su hijo muriendo de hambre, muriendo de sed. Pero estoy cierto que en el corazón de ella había un grande dolor.
Y lo más que puedo destacar es que la impotencia de las mujeres de no poder ayudar a su hijo en ese momento. La impotencia de decir: ¿dónde busco? ¿Dónde voy? ¿Dónde encuentro lo que necesita mi hijo? Y aquí a veces no valoramos tampoco el sacrificio que ustedes tienen como madres. Como que el día de hoy es de pachanga y de festejo y de tantas cosas, y que queremos dar y desbordarnos en un día lo que no le damos los 365 días del año. Como que el día de hoy buscamos el mejor regalo, lo mejor que pueda agradarle a mamá. No es malo darle, pero nada más un día, cuando mamá necesita un abrazo de parte de nosotros. Y es lo que a veces necesita, es decir: yo lo que necesito es únicamente que me comprendas. Lo único que necesito para quitarme de esta angustia es que me comprendas, es que entiendas que la vida no es tan fácil y tan sencilla como tú la ves. Y muchas veces mamá quiere saber que tu corazón está pegado al de ella para poder entenderla, para poder comprenderla. Pero todavía hay madres que están de lejos viendo cómo el hijo está muriendo, cómo el hijo fenece. La impotencia de las madres de no saber cómo ayudar, cómo sacarlo adelante. Hoy en día mamás todavía están bajo ese sufrimiento, bajo esa impotencia. Ese es un cuadro, hermanos, que a mí me duele hablarlo y poderlo meditar, pero es importante también ubicarse en los zapatos de la mujer, de la madre. Es importante porque nos sensibiliza. Y yo estoy cierto, hermanos, hijos que están aquí, y algún día que puedan ver el rostro de mamá triste, el rostro de mamá enojada, el rostro de mamá con angustia, ¿por qué no decirle y preguntarle, acercarte a ella y preguntarle: ¿qué tienes, mamá? Aquí hay hijos, ¿verdad? Que está aquí su mamá. Levante su mano los hijos. Está el esposo. ¿Qué? Baje la mano. Podríamos preguntarle el día de hoy a mamá. Le podríamos preguntar eso: ¿qué tiene mamá? Mira que esa es la llave para que pueda desbordar su corazón. Mira que esa es la llave para que pueda haber una sanidad en el corazón de las mamás. Porque simple y sencillamente los hijos, el esposo está viendo una cara angustiada, una cara necesitada, un corazón necesitado, y lo único que quieren ellas es que alguien atienda su estado anímico, en preguntar: ¿qué tienes? Y de esa misma manera empezar a tener un tiempo, atentos, porque nosotros hemos dejado pasar mucho tiempo. Ya cuando mamá es viejita, cuando mamá ya no se vale por sí misma, es cuando estamos más pegados a ellos, preguntándole: ¿necesitas algo? ¿Qué tienes? ¿Te puedo ayudar? ¿Te puedo acompañar? ¿Puedo platicar contigo? ¿Puedo estar contigo? ¿Puedo comer contigo? ¿Puedo tomar el café contigo? Uy, no te esperes a que nuestros padres sean ancianos, a que tu mamá sea una anciana. No esperes. No esperes a que haya una necesidad, la cual la necesidad, por más que no te quiera decir, no te preocupes, y que tú veas la necesidad, sea lo que te acerque a preguntarle: ¿te puedo ayudar? No esperes. No esperes estar en un lugar como Agar, en una necesidad en medio del desierto, donde no hay nada, no hay ayuda, no hay nada. No hay nada que se mueva, y lo que se mueve son reptiles, son arañas, son animales ponzoñosos. No hay nada. Porque así mismo una madre angustiada por su hijo es moverse en un lugar desértico. Ese es el ambiente que puede sentir una madre en necesidad, en angustia, donde puede gritar y nadie le puede ayudar, donde pueda manifestarse en lloro y no pueda haber nadie que le pueda auxiliar. Eso es lo que pasan a veces las madres. Y Agar estaba en esa situación, en una situación difícil. Segundo aspecto, dice la palabra que aquí el muchacho levantó su voz. Mira, no quiero dejar pasar este aspecto también tan importante que el Señor me revela.
No únicamente la mamá puede salir adelante con las necesidades que tiene, sino que los hijos se convierten también, hermanos, en un apoyo, en una ayuda, no en un ancla, hermanos. Hijos de familia, no se conviertan en anclas sobre su madre. Conviértanse en el apoyo que necesitan ellas. Y aquí este muchacho que estaba yo investigando, ¿qué edad tendría Ismael en ese momento? Dicen los teólogos que estaban en una edad de 16 a 17 años, Ismael, cuando fueron sacados del seno de Abraham. 16, 17 años. Ya es una edad de joven. Pero que este joven no se quedó quieto, inmune a la necesidad, sino que él mismo levantó su voz. Escucha por favor, porque aquí es donde nosotros buscamos esa alianza, no para destruir a papá, no para destruir a nadie, sino una alianza de unidad, hermanos, entre hijos y padres. Escucha por favor, esto es importante. La unidad en la familia es importante, mamá. Es importante, hijo, que te acerques a mamá, que te acerques a papá, que te acerques a los padres para tener unidad. Mira, Agar, angustiada, llorando, se fue lejos para no ver cómo moría, porque la esperanza de Agar tiene un límite. Las mujeres y los hombres tenemos límites, pero ustedes como hijos, como jóvenes, deben de buscar siempre, hermanos, el apoyo, la unidad, el juntarse. Porque cuando el hijo se junta con la madre, hermanos, llegan a ser un arma poderosa en contra de lo que el enemigo quiere hacer en contra de ustedes y de nosotros. Y aquí dice que el muchacho levantó su voz, y no fue una voz únicamente de decir: ay, me estoy muriendo, ay, ¿quién me puede dar agua? Ay, ¿quién me puede dar alimento? Cuando él sabía perfectamente que no había nadie alrededor. Sino que la escritura revela que el muchacho levantó su voz a Dios. Escucha qué importante, joven, qué importante, adolescente, que te sumes a la unidad de lo que cree tu mamá. La unidad que Dios busca de los hijos con los padres. La importancia de unirte y no de señalar, no de dividir, no de irte lejos. Porque aquí parece que los hijos son los que se van lejos y no la madre. Pero que aquí dice la escritura que el muchacho levantó su voz. Y entramos al segundo aspecto, al segundo punto. No temas, mamá, no desmayes. No temas, mamá, no desmayes. Y en el versículo 17 dice la escritura: y oyó, ¿qué dice? Y oyó Dios la voz de ¿quién? Mira qué importante lo que te estoy diciendo. Yo estoy cierto que Agar levantó también su voz a Dios. Yo estoy cierto que también buscó la ayuda de Dios. Pero lo que Dios está buscando en medio de la necesidad de tu mamá es que tu muchacho, tu joven, tu hijo de familia, hija de familia, levantes tu voz a favor de mamá. Es lo que está necesitando, es lo que está buscando Dios, que se levante la voz de los hijos a favor de mamá y a favor de papá. Mira qué importante es esto. Dice la palabra aquí que acabamos de leer, que el Señor escuchó la voz del muchacho, de Ismael. Mira, y a veces pensamos que los jóvenes no tienen razón de venir a la iglesia, ¿no? Hay muchos jóvenes ahorita que el día de ayer, o cuando fue una concentración allá en el jardín, ¿cuántos jóvenes había ahí? Muchos. Hubo una concentración en la Ciudad de México, en el Zócalo. Puros jóvenes, puras jovencitas, bueno, también mayores, proclamando, vitoreando a un grupo coreano. Cientos, miles de jóvenes gritando ahí a ¿cuántos pelados eran? 6 o 7.
coreanos. Cómo el enemigo roba la voz y el grito de los jóvenes. ¿Sí te das cuenta? No quiero ser legalista, mi amado, no quiero molestarte, joven. Quiero abrirte los ojos. Quiero ser honesto contigo. Quiero decirte la verdad de lo que está sucediendo hoy con las generaciones. ¿Hacia dónde el enemigo se está llevando la voz de los jóvenes? ¿Hacia dónde se está llevando el enemigo el vigor de los jóvenes? ¿Hacia dónde el enemigo se está llevando, hermanos, la juventud de los jóvenes, la creatividad, la inteligencia de los jóvenes? ¿Hacia dónde se la está llevando? A estar vitoreando un grupo de jóvenes allá, a estar vitoreando un grupo de personas allá en el jardín. Oiga, esa es una pérdida de tiempo, yo se lo digo. No soy religioso, no soy legalista, pero allá están perdiendo el tiempo. Pero vamos a la iglesia, hijo. No, ¿para qué? Nada más me voy a dormir, ya ves cómo es el pastor, nada más le echa y nos critica y señala, y nos ridiculiza y nos avergüenza. Es para eso. Cuando Dios está llamando, voces de los jóvenes levantándose en medio de este lugar. Y escuchó la voz de Ismael. Y dice la palabra, y oyó Dios la voz del muchacho. Y el ángel de Dios llamó a Agar. Mira qué tremendo es esto. Oiga, yo casi me atrevo a decirle al Señor cuando estoy preparando todo esto: Señor, mira, ¿por qué Agar llorando se fue lejos? Yo estoy cierto que estaba diciendo: Señor, no permitas que yo pueda ver a mi hijo morir. Mejor que muera yo primero y no que mi hijo muera primero. Si no, lo primero que dice: no, Señor, llévame a mí. Cuando el hijo está enfermo, cuando está hospitalizado, cuando le pasa un accidente, cuando le pasa algo, lo primero que dice la mamá: Señor, ¿por qué no me llevas a mí? ¿O por qué no me llevas a mí? ¿Sí o no, mamá? Me estoy equivocando. Y yo digo: pero levantó la voz el muchacho. Y yo escucho la voz del muchacho. Pero ahora se regresa. Pero ahora le habla a Agar, le responde a Agar. Le digo: pero si el que te gritó fuerte, más pronto el corazón, pues Ismael, ahora ¿por qué te vas a responderle? ¿Sabes qué es? Porque había unidad de amor en Ismael y en Agar. Había un vínculo muy fuerte. Ay, Padre Santo. Mira que cuando los muchachos claman, Dios le responde a la mamá. Cuando la mamá le clama a Dios, va a escuchar al muchacho. Y tú dices: pues, a ver, pastor, ¿cómo? Pues a mí estaba yo así. Como Ismael te clama y tú le respondes a Agar. Pero así es Dios. Porque entre los hijos y la madre hay un vínculo poderoso. ¿Usted cree que cuando se está gestando el hijo en el vientre, no le deposita todo lo que mamá trae, todo lo que mamá tiene? ¿Sí se da cuenta todo lo que le deposita a su hijo? Habilidades, destrezas, inteligencia, conocimiento. Mira, a veces no te das cuenta, pero muchos que han sido, que se embarazaron en la universidad, en el periodo de estudios, ¿sabes que todo lo que tú estás asimilando y aprendiendo se lo estás depositando también a tu hijo o a tu hija? Y que de repente, oye, este niño, ¿por qué salió tan inteligente? Oye, este niño, ¿por qué está tan estudioso? Porque hubo un proceso de conocimiento cuando fue creado el bebé. Pero cuando el bebé fue creado, cuando hubo violencia, cuando hubo maltratos, cuando hubo problemas, y de repente dices: pero ¿por qué salió así? Si yo le estoy dando la oportunidad, le estoy dando lo necesario, no le falta nada. ¿Por qué me salió así, respondón, grosero, violento? Pero es necesario que entendamos, hermanos, que en el proceso de gestación influye muy fuerte lo que sucedió cuando él estaba siendo formado dentro de ti. Pero finalmente hay un vínculo muy fuerte entre mamá y el hijo.
Por tanto, hijos tienen que acercarse a mamá y para empezar tienes que preguntarle, a ver, hijos de familia, pregúntele en voz alta, dígalo, ¿qué tienes, mamá? ¿De acuerdo? 1, 2, 3, lo vamos a hacer juntos. 1, 2, 3. Hay muy poquitos hijos, ¿sí? Yo vi muchas manos levantadas. Una vez más, ¿sí? Fuerte. 1, 2, 3. Esa es la llave, escucha, esa es la llave para que tú puedas entrar al corazón de tu mamá. Y no va a tardar que tu mamá te diga, mira hijo, ven, siéntate. Qué bueno que me preguntas, porque yo necesito desfogarme, necesito sacar todo lo que está dentro de mí. Si no me preguntas, yo voy a explotar. Hay mamás que explotan, hay mamás que no aguantan. Siempre tiene que haber alguien, y ese alguien tiene que ser el hijo, para preguntar, ¿cómo estás, mamá? ¿Qué tienes, mamá? Para poder estar en paz, para poder estar tranquilo. Es agarrar el globito, ¿no? Lo estábamos viendo nosotros el día de ayer, un globito ahí, ya está todo desinflado. Están inflados, están a punto de reventar. Muchos se reventaron el día de ayer, pero muchos se fueron desinflando. Y cuando un globo se desinfla, llega a tener la capacidad de poder resistir más. Pero cuando están inflados no pueden resistir más porque pueden reventar. Que la pregunta de ¿qué tienes, mamá? Sea ese desinflar ese globito y pueda tener su estado natural, el corazón de mamá. ¿Lo quieren hacer? Sigamos adelante. Y el ángel de Dios llamó a Agar desde el cielo y le dijo, ¿qué le preguntó? ¿Qué tienes, Agar? Mira, cuando nosotros leemos la Biblia, personalízala. Es una enseñanza que hemos dicho aquí. Personaliza la palabra contigo, con tu nombre, con tu estado, con tu corazón. Y hoy el Señor a ti te pregunta, ya no tu hijo. Tu hijo te lo va a preguntar, tal vez mañana o al rato o la noche, o no sé, en cualquier momento. Pero el día de hoy el Señor te dice a ti directamente, ¿qué tienes? Y te lo dice de manera personal. ¿Qué tiene, hermana Gloria? ¿Qué tiene, Rosita? ¿Qué tienes, Vianey? ¿Qué tienes, Aranza? ¿Qué tienes, pastora? ¿Qué tienes, Cari? Y cuando el Señor te pregunta ¿qué tienes? Es porque Él se está interesando por ti. Porque lo que tú tienes cargando, Él te lo quiere quitar. Por eso el Señor directamente le pregunta a Agar, ¿qué tienes? Porque Agar estaba cargando en ese momento un peso demasiado pesado, fuerte, incontrolable. Por eso el Señor fue también con ella a preguntarle, ¿qué tienes, Agar? ¿Qué te preocupa? ¿Qué te mantiene en ese estado de necesidad, posiblemente de enojo? Entonces el Señor le pregunta, ¿qué tienes, Agar? No temas, le dijo, no temas, porque Dios ha oído, ¿qué dice? La voz del muchacho, ¿qué dice? ¿En dónde está? Si te das cuenta que hay una relación tremenda, no es que nos hagamos bolas, no, sino que si el muchacho levanta su voz, le responde a mamá y le pregunta ¿cómo estás? Pero ¿sabes qué? No te preocupes, yo escuché la voz de tu hijo. Y sabes que cuando el Señor le dice, he escuchado la voz de tu hijo, he escuchado la voz del muchacho, es porque a ti te da paz y tranquilidad. Porque tu hijo está en la misma sintonía, está en la misma comprensión, está en el mismo nivel, está en la misma atmósfera, está en la misma necesidad. Cuando alguien te pregunta ¿qué tienes? Es porque se quiere sumar contigo. Cuando alguien te pregunta ¿qué tienes? Es porque estás preguntando, desembucha. Saca lo que traes adentro. Antes de que revientes de otra manera, ¿qué tienes? Sácalo. Y es una manera de poder ayudar a alguien que está pasando una necesidad. Y Dios se hizo presente en medio de la necesidad de ambos. Y Dios se hace presente el día de hoy en medio de tu necesidad. ¿Qué es lo que tienes? ¿Qué es lo que te preocupa? ¿Qué es lo que te preocupa, Andy?
¿Qué es lo que te preocupa? ¿Qué es lo que le preocupa? ¿Qué es lo que le preocupa? ¿Qué es lo que tiene su corazón? ¿Sí? Es el Señor preguntándole, hermana. Yo estoy cierto que el día de hoy vamos a venir delante de la presencia de Dios y el Señor ya nos preguntó: ¿qué tienes? Aprovecha el día de hoy y decir: Señor, tengo esto. Si quieres hoy gritar, grita. Muchachos, si quieres gritar, grita. Oh, también va a ser escuchada tu voz, joven, y la respuesta va a venir para tu mamá. ¿Tú sabes, hijo, las necesidades que tiene tu mamá? ¿Sabes las necesidades que está pasando en este momento? Posiblemente no, pero es el momento de preguntarle: ¿qué tienes, mamá? Y la responsabilidad que vas a tener el día de hoy como hijo es llevarla delante de la presencia de Dios, la necesidad de tu mamá, y Dios le va a responder a tu mamá. ¿Te das cuenta que se convierte en unidad lo que estamos hablando? Y Dios está presente en medio de la necesidad entre tu mamá y tú como hijo o como hija. Tercero y último, Dios te muestra quién eres. Si el Señor te dijo: no temas, si el Señor te dijo: no te desesperes, si el Señor te dice: no te avergüences, el Señor te va a mostrar quién eres. Aquí mismo en Génesis capítulo 21, versículo 18 al 20. Dios te muestra quién eres. Génesis 21, versículos 18 al 20. Después de que Dios le dijo: no temas, porque Dios ha oído la voz del muchacho, ¿en dónde está? El Señor le dice a Agar: mira, viene todo lo que Dios es, viene sobre mamá. Escucha cómo el muchacho tuvo mucho que ver para que se cumpliese la necesidad, para que la necesidad se cubriera en ambos. Pero Dios en ese momento va a levantar a Agar de una manera sobrenatural. Y el Señor le dice: Agar, ¿cómo le dice? ¿Cómo? Otra vez. Cuando usted levanta a sus hijos de la cama, ¿cómo se los dice? Les dice: hijo mío, levántate. Ya amaneció. Casi le estamos cantando las mañanitas, ¿verdad? Cuando ya es tarde, a usted se le hace tarde, ¿verdad? Mamá desde su alcoba dice: ya son las 8, este muchacho tiene que entrar a 8:30. Surge de lo más profundo de su corazón un grito. Y no es: hijo mío, levántate. No, hay un grito que retumba en toda la casa. ¿Qué onda? Pues eso fue lo que Dios le dijo a Agar. No le dijo: levántate, suavemente, porque en medio de la necesidad, escucha bien, en medio de la necesidad tiene que surgir una voz que te simbre. Porque en medio de la necesidad, imagínense estar en esa condición. Vuelvo a repetir, tu hijo tirado ahí debajo de un arbusto buscando la sombra. Lo ubicas en el mejor lugar donde no pueda ser molestado por el sol, por la sed, por el hambre. Que aguante otro poquito más y que ella se retire y diciendo: yo no quiero ver cómo muere mi hijo. Una situación difícil, una situación donde tu hijo, cuando está enfermo, tu hijo, no es una situación similar. No lo quieres ver enfermo, no lo quieres ver deshidratado, no lo quieres ver debilitado, no lo quieres ver desesperado. Es la misma situación, hermanos, que pasó Agar. Y cuando estamos así en medio de la necesidad, muchas veces llega el momento que ya no sabes qué hacer. Se te nubla la vista, la mente juega tramposamente, no sabes qué hacer, a dónde acudir. Todo está revuelto. Y tiene que venir una voz que nos tiene que sacudir. Y el Señor le dijo: levántate. Levántate. Es una voz que nos tiene que simbrar. Es una voz que tiene que llegar hasta lo más profundo de nuestro ser, que es nuestro espíritu. Es una voz que tiene que sacudir nuestra alma.
Porque nuestros pensamientos no saben qué hacer, nuestro sentir no sabe qué hacer más que llorar o gritar, posiblemente. Pero tiene que surgir una voz de levántate. Y la voz de Dios cimbró el corazón y el interior de Agar. Le dijo: levántate, alza al muchacho, levántalo. Pero levántate tú primero. Pudo haber dicho el Señor: levanta al muchacho y levántate tú. Tenemos nosotros que agarrar fuerza, mamá. Tenemos que agarrar fuerza, poder y autoridad en la presencia de Dios. No podemos nosotros ir a sacar a alguien cuando nosotros estamos igual en el hoyo o debilitados. Tenemos que fortalecernos en la presencia de Dios. Por eso, al venir a este lugar, hermanos, cada día que venimos a este lugar, tú y yo nos fortalecemos en medio de su presencia. A través de su palabra necesitamos conocerla para saber cómo actuar, porque la palabra es poder y autoridad. Y la palabra nos sacude. Yo muchas veces he llegado así, cansado, desesperado, no sé. Pero cuando llego aquí, hermanos, su palabra me da dirección. Su palabra me calma, me dice: hey, tranquilo, no temas, no te avergüences, escucha mi palabra. Lo que siempre les he dicho a los varones: hey, escuchen, por favor, escuchen lo que hoy escuchamos, hoy jueves escuchamos. Escúchenlo, por favor, medítenlo, pónganlo en la práctica. El Señor nos está hablando. Por eso la palabra que hemos estado dando, hermanos, tomemos las mejores decisiones. Pero las mejores decisiones vienen del conocimiento de su palabra. Pero si no estamos nosotros despiertos, hermanos, no somos atentos, el Señor nos habla antes de que vengan los problemas. El Señor nos prepara para que cuando venga el problema, tú y yo estemos preparados y sepamos qué hacer. Por eso el Señor le dijo: levántate, Agar, levántate. Ya que tú te levantaste, ahora levanta al muchacho, alza al muchacho. Y ahora, ¿qué dice? Y sosténlo. Qué difícil es sostener a los hijos. Qué difícil es sostener a los muchachos, a los niños. Es muy difícil. Cambian muchos los muchachos por su desarrollo, ¿o no? Aunque no es pretexto, muchachos. Es que el pastor dijo que estoy en la adolescencia. Y la palabra adolescencia viene del latín adolescere, donde tengo que, por mis cambios me duele, por mis cambios, me da flojera, por mis cambios, no, tampoco. Pero el sostener a los muchachos es difícil. Están cambiando continuamente en su forma de pensar, en su forma de ser, en sus actitudes. Están cambiando constantemente. Pero porque están cambiando, hermanos, es necesario que nuestros hijos sean sostenidos en medio del lugar de donde van a obtener el conocimiento y la dirección. No quiero ir, mamá. Pues, no quieres ir, pues yo tampoco quiero ir, pero es necesario. ¿No quieres ir? No, es necesario. Es importante conocer la palabra de Dios. Es importante conocer que me tienes que honrar. Es importante que si me honras, te va a ir bien en la vida. Y eso es lo que le dijo Dios: levántate, alza al muchacho, sosténlo con tu mano, porque yo haré de él. ¿Qué dice? Mamá, despierta, porque esa es una promesa también para ti y para mí. Es una promesa para ti, mamá. Sosténganlos. Levántate. Has venido a levantarte, el Señor te va a levantar. Ahorita que pases al frente, te va a levantar. Y vas a poder levantar y sostener a tu muchacho, a tus hijos. Los vas a poder sostener. Pero no te alejes de la presencia de Dios, hermano. No te alejes de la presencia de Dios, porque es la fuente de bendición, la fuente de vida. No te alejes. Porque yo haré de él una grande nación. Entonces Dios, ¿qué dice? Le abrió los ojos. ¿Por qué no se los abrió el muchacho? Se los abrió la mamá. Porque la mamá tenía que levantarse en fe. La mamá tenía que afianzarse en las promesas de Dios.
Se tenía que afirmar en la presencia de Dios. Y sabes que Dios quiere abrir nuestros ojos espirituales. Mira, a veces cuando estamos en medio de los problemas vemos todo negro, difícil. No, está difícil. Pero ¿sabes qué? Dios tiene una promesa para contigo. Te va a abrir los ojos. Y mira lo que Dios le mostró. La bendición no está lejos, está cerca de nosotros. Pero dice aquí, entonces Dios le abrió los ojos. ¿Y qué dice? Y vio una fuente de agua y fue lleno el odre de agua. Mira que lo espiritual lo convierte en material. Porque si fuera espiritual, estoy tomando agua, así es. En lo espiritual, sí, está bien. Es necesario que espiritualmente seamos llenos, sí. Pero algo que le abrió los ojos de manera espiritual le mostró algo natural. Porque pudo calmar la sed natural del cuerpo. Entonces dice, y le abrió los ojos y vio una fuente de agua y fue lleno, y llenó el odre de agua y dio de beber al muchacho, y Dios estaba con el muchacho y creció y habitó en el desierto y fue tirador de arco. La nación árabe que salió de Ismael, una nación grande, fue el patriarca de la cultura árabe, de la nación árabe, Ismael. ¿Qué no puede hacer con tu hijo, mamá? ¿Qué no puede hacer con tu descendencia? Puede ser una nación grande, sí. Una nación próspera, sí. Una nación culta, claro. Movidos por el conocimiento, sí. Si nosotros habíamos caminado en la ignorancia como generación, tú y yo tenemos una promesa de parte de Dios, que nuestros hijos no son ignorantes. Ellos mismos, por la dirección de Dios, van a poder saber moverse hacia lo correcto, hacia lo sabio. Porque esa es una de las necesidades que tenemos como padres, y más como mamá, que tus hijos se puedan mover con sabiduría, que solos en algún momento, cuando tengan delante la necesidad, sepan qué hacer, a quién acudir, y no tomar malas decisiones. Qué hermoso de parte de Dios para ti. ¿Qué tienes, mamá? ¿Qué tienes? ¿Qué te preocupa? ¿Cuál es tu dolor? ¿Cuál es la necesidad? Podrías venir aquí al frente y decirle: Señor, este es mi sentir. Podrías venir delante de Él. Yo te invito a que pases. Pasa al frente. Pero también voy a pedir a los hijos que pasen con mamá. Porque ¿sabes qué es lo que yo aprendí en esta conferencia a través de este pasaje? Que había una necesidad de mamá, ¿verdad que sí? Sí. Pero ¿quién gritó? ¿Quién habló? ¿Quién pidió? El hijo. Pásense más adelante, mis hermanas. Pásense más adelante. Viendo para acá, viendo para acá. Ahora pasen los hijos. Pasen, por favor. Pasen y vamos a pedir por mamá. ¿Sí? Si quieren hacerlo. ¿Sí? No los veo con muchas ganas, con mucho ánimo, ¿eh? Te digo algo, joven, hijo de familia. Yo le pido a Dios que tu mamá no esté en una situación difícil. Yo le pido a Dios que no esté. Pero si lo está, yo te voy a pedir que cuando esté tu mamá en una situación difícil, no tardes en preguntarle: ¿qué tiene mamá? No tardes.
Porque el rostro de tu mamá te va a ti a pedir que vayas con urgencia. Escucha, ¿eh? Porque a veces el que el Señor quiere que cambiemos esa actitud. Por eso a veces a los papás nos va así, pero tremendamente mal. Y buscamos como padres o como madres en esta situación, buscamos el apoyo y estamos en el desierto como Agar. Estamos en el desierto. Ay, faltaban niños, qué bueno que salieron. Y dije, hay muy poquitos niños. Acérquense a mamá. Le van a pedir a Dios. Le van a pedir a Dios por su necesidad. A lo mejor ustedes como hijos no saben, porque a veces también las madres ocultan sus necesidades para no preocupar a sus hijos. Estoy cierto. Vemos que son pequeños. Mi hijo tan pequeño no puede cargar con mi necesidad, mejor no le digo nada. Pero sabes que tiene que haber una edad donde los hijos tienen que moverse en la necesidad también, que tienen que saber la necesidad que tiene papá y que tiene mamá. Escucha, como maestro te lo digo, porque muchas veces llevamos a los hijos a que todo es color de rosa, que todo hay, que todo piden y todo le das. Pero los niños tienen que saber desde niños, desde chicos, que no todo lo que piden puede ser dado, porque hay necesidades prioritarias dentro de la casa. Los niños tienen que saber las necesidades, hermanos. Los niños tienen que saber cuánto nos cuesta poder tener lo que a ellos les estamos dando. Te lo digo como maestro y te lo digo como pastor. Los niños necesitan saber las necesidades, cuánto nos cuesta, a qué horas tienes que levantarte. A veces no comes porque tus hijos tengan, pero también es importante decirles lo que es necesario hacer para que tengan todo lo necesario. Es empezar a llevar a nuestros hijos a madurar. Nuestros hijos tienen que madurar, hermanos. Pastor, es muy niño, todavía juega. Sí, yo no te digo que no juegue. Yo no te digo eso, que le robes la infancia, no. Pero que sí le vayas diciendo, hijo, me cuesta mucho trabajo, cuesta mucho dinero, necesito juntar, necesito dejar de comprar esto por darte los tenis de marca que me estás pidiendo. Me cuesta mucho juntarlo. Yo creo que de esa manera el sensibilizar a nuestros hijos es para decirle, Señor, que nuestro hijo levante la voz ante Dios para decir, Señor, ayuda en las preocupaciones a mi mamá, ayúdala, sosténla, levántala. ¿Le quieres preguntar a tu mamá, hijo? ¿Qué tienes, mamá? Pregúntale. ¿Qué tienes, mamá? ¿Qué te preocupa, mamá? ¿Qué es lo que más te enoja de mí, mamá? Pregúntale. ¿Qué es lo que más te enoja de mí? Pregúntale. Ahora, ¿por qué no levantamos una oración a Dios? ¿Quieres levantar una oración? Sí. Muchachos que están acá atrás, ¿pueden levantar una oración por alguna mamá que no está su hijo aquí? ¿Me pueden ayudar? Sí. Venga. Vaya. Aquí está Gloria. ¿Quién más? Aquí está una hermana. Allá está una hermana. ¿Puedes ir a orar por alguien? Sí. Acérquense, hermanas, acérquense. ¿Puedes levantar tu voz, muchacho? ¿Puedes levantar tu voz, hijo? A favor de mamá. Levanta tu voz. Ismael levantó su voz, dice la palabra. Ismael habló a Dios. ¿Qué le pudo haber dicho Ismael a Dios para su mamá?
Dios, guarda a mi mamá. Dios, no permitas que me vea mi mamá morir a mí como hijo. Dios, no permitas que este cuadro de necesidad siga adelante. Dios, cuida a mi mamá. Señor, pudo haber levantado Ismael su voz diciéndole a Dios: Dios, que yo me muera, pero que mi mamá viva. Yo estoy cierto que lo que levantó, dijo al momento de levantar su voz Ismael, fue algo que tocó el corazón de Dios. ¿Qué pudo haber sido? Dios, que yo me muera y mi mamá no. Dios, que yo sufra como hijo, pero mi mamá no lo permitas. ¿Qué pudo haber levantado su voz Ismael? En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Padre, yo te bendigo en este día. Bendecimos a todas las mamás de Casa de Dios, mi casa. Bendigo a mi mamá en Tehuacán. Bendigo a mi mamá que me dio la oportunidad de vivir, que me dio la oportunidad de prepararme, que me dio la oportunidad de conocerte. Bendigo la vida de mi madre y te doy gracias por tenerla con vida todavía. Te doy gracias, Señor. Levanto mi voz, Dios, a favor de mi mamá. En el nombre de Jesús, levanten su voz, muchachos. Levanten su voz, levanten su voz, levanten su voz. Levanten su voz a favor de su mamá. En el nombre de Jesús. Carla, ora por tu mamá también. Ora. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Yair, ora por el Señor. Ora por el Señor. Venga, vamos a orar por usted. Venga, vamos a orar. Ora por él. Ora por él. Padre, en el nombre de Jesús, bendigo a las mamás en este día. Guarda sus corazones. Guarda sus corazones. Desciende, Espíritu de Dios, en paz. Dale paz. Pide a Dios que le dé paz a tu mamá. Bendice a tu mamá. Bendice a tu mamá. Bendice a tu mamá. Honra a tu mamá. No me voy a cansar de decir: honra a tu mamá. Honrala. Respétala. Obedécela. Porque Dios atiende la voz de los hijos obedientes. Porque Dios atiende la voz cuando se levanta la voz de los hijos. El Señor la escucha. El Señor la identifica cuando un hijo está pidiendo por su madre. Padre, te doy gracias. Gracias por mi mamá. Gracias por mi mamá. Gracias por mi mamá. Gracias, Dios. Gracias, Padre. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Abrázala, 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 abrázala. Abraza a tu mamá. Gracias, Señor. Padre, te doy gracias por este tiempo. Gracias, Dios, por tu presencia. Gracias, Espíritu Santo. Que podamos ser investidos, Señor, de tu presencia. Que podamos ser bendición para nuestros hijos y nuestros hijos hacia nosotros como padres. Y que se pueda cumplir la promesa. Honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y seas de larga vida en esta tierra. Señor, te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Vamos a quedarnos un momento así. Vamos a poner las mesas, varones. No se vaya nadie.